Señores, gracias por darnos la oportunidad de llegar a todos los hogares, no solo de la República Dominicana, sino del mundo. Gracias una vez más, pero sobre todo a la República Dominicana y a todos los canales que hacen posible que Abogado, Justicia y Sociedad sea el único programa jurídico y de los mejores valorado en el país. Estamos al servicio de todos los dominicanos. Cuenten con Abogado, Justicia y Sociedad para defender sobre todo el maltrato, la vulneración de los derechos fundamentales de cualquier dominicano. Como cada semana, siempre tenemos lo mejor en el ámbito jurídico y hoy no es la excepción. Nos sentimos satisfechos por visitarnos un ex miembro del sistema judicial, catedrático de distintas universidades, colaborador número 1 de este programa, pero como siempre digo, un gran investigador, un gran ser humano. Con nosotros el magistrado Domingo Rafael Vázquez. Magistrado, bienvenido una vez más, se nos había perdido en el programa. Tú sabes que siempre estamos a tus órdenes. Ojalá estableciéramos un cronograma en el cual, con tiempo preparando diferentes temas, tú dices, en tal mes, todos los días de tal mes le toca a usted, prepare tal tema. Vamos a tener que coordinar eso. Precisamente me satisfizo mucho que tú trajeras a colación un tema de derecho civil, porque el gran problema es que la gente no acaba de entender por qué el derecho civil es el derecho común. ¿Y por qué que el derecho común? Porque todas las ramas del derecho hunden sus raíces y beben de la fuente del derecho civil, hasta el mismo derecho constitucional, hasta el punto de que muchos constitucionalistas dicen que para ser buen constitucionalista hay que ser buen civilista. Y muchos conocen y dominan el derecho constitucional, pero no dominan el derecho común. Magistrado, tenemos hoy un tema interesantísimo. Señores, no se muevan de sus asientos. Obligaciones de medios y de resultados. Y para empezar, de modo general, magistrado, como usted sabe que esto es una clase, esto es una academia, ¿qué es una obligación? Lo primero que hay que partir es que la vida en sociedad establece para poder realizarse sin trauma un conjunto de relaciones de diferentes tipos, puede ser moral, religiosa, económica, política y, ¿por qué no, jurídica? Y en la medida en que establece ese conjunto de relaciones, conforme a la naturaleza de la relación, surgen los deberes, que en el fondo son obligaciones, pero el término obligación ha sido reservado específicamente para el deber cuando tiene un carácter jurídico. Se dice entonces que el ser humano en sociedad, sus relaciones son tanto frente a la divinidad, deber religioso, frente a los demás, deber moral, deber económico, deber jurídico y deber para consigo mismo, deber moral, hasta el punto de que la distinción entre el derecho y la moral, cuando se hace lo más fundamental de esa distinción, se dice que mientras el derecho es heterónomo, la moral es autónoma, sin descartar de que ciertos deberes que pueden ser morales y religiosos también puedan ser deber jurídico. Por ejemplo, el respeto al derecho a la vida es inmoral, atenta contra la moral y privar a otro ser humano de la vida. Pero te dice el cuarto mandamiento, no matarás, pero el ordenamiento jurídico te dice, el que quita la vida a otro, reo de homicidio. Muchos homicidios son agravados, como el asesinato, el parricidio, el feminicidio, etcétera, etcétera. Ahora, el término obligación reservado jurídicamente a esos deberes, dentro de lo jurídico, en primer lugar tiene un sentido abarcador de que, aun coincidiendo con otro tipo de deberes, se determina
que un mínimo de esos deberes debe ser necesario para garantizar la vida en sociedad, para garantizar el orden social, para garantizar la paz, la armonía en las relaciones humanas, de manera que hagan posible la subsistencia de la sociedad, su desarrollo en todos los aspectos. Magistrado, ¿cuáles son los aspectos de la obligación? Y ahí mismo los sujetos envueltos en estas obligaciones. Antes de abordar ese tema, debemos precisar las diferentes nociones en materia jurídica de lo que es una obligación. De manera general, es una obligación, como señalábamos, todo deber que se impone al ser humano para garantizar un mínimo de la paz y la armonía y el orden de la vida en sociedad. Cuando la ley de tránsito establece no doble a la derecha, tantos kilómetros por hora velocidad límite, se dirige a todos los ciudadanos prohibido el paso y no específicamente a la relación entre dos personas. Entonces es un deber jurídico, es una obligación. Ahora, en el sentido que nos interesa y en el que se explica el término obligación, es en materia de contrato, donde ya la obligación se define de manera específica diciendo que es el vínculo jurídico, el vínculo de derecho entre dos o más personas mediante las cuales, de las cuales una, el acreedor, que puede ser uno, pueden ser varios, puede exigir de otra, el deudor, que puede ser uno y pueden ser varios, el cumplimiento de una pretensión debida o una abstención. Así, por ejemplo, el contrato más típico, contrato de venta. Ambas partes, vendedor y comprador, asumen una prestación, un acto positivo. El vendedor se obliga a entregar al comprador la cosa vendida, pero el comprador a su vez se obliga a pagar el precio. Pero también puede haber una abstención en las llamadas cláusulas de no concurrencia y que tienen por finalidad impedir la competencia desleal, sobre todo en materia comercial. Ahí la obligación consiste en una abstención. De inmediato... ¿Qué pudiera ser esa abstención? La no realización de un hecho o de un acto que pueda perjudicar los intereses del acreedor. Entonces, ahí de inmediato surge que la obligación, en el sentido que la estamos explicando, involucra dos aspectos, un aspecto pasivo y un aspecto activo, pero que al mismo tiempo abarca el objeto como a los sujetos. Cuando hablamos de la obligación en el sentido activo y en cuanto al objeto, estamos hablando de un derecho del acreedor y que a su vez representa un valor pecuniario y por tanto un crédito, un elemento activo en el patrimonio del acreedor, pero al mismo tiempo es una deuda con respecto al deudor y por tanto un elemento pasivo en el patrimonio del deudor, que a su vez engendra los sujetos, un sujeto activo, el acreedor, que es aquel que puede exigir el cumplimiento de la prestación o la abstención exigida, y al mismo tiempo del deudor, a cuya carga está satisfacer la pretensión del acreedor o de abstenerse de ejercer cualquier acción o acto o cometer cualquier hecho que perjudique los intereses del acreedor. O sea que los sujetos serían un sujeto activo y un sujeto pasivo y el vínculo jurídico. Fíjate que... ¿Y los aspectos? Pasivos. Los aspectos serían, por ejemplo... los aspectos serían el aspecto pasivo y el aspecto activo. Fíjate que en la obligación hay que distinguirla, además del término de obligación en general,
de otros vínculos de derecho. Tú que brega y conoces el asunto de la propiedad inmobiliaria, sabes que en materia de propiedad inmobiliaria, el derecho de propiedad se define como una relación jurídica entre ¿quién? El propietario y el inmueble, o el acreedor hipotecario y el inmueble, el acreedor privilegiado y el inmueble. En materia de obligación, es un vínculo, pero entre personas, no entre personas y cosas. Magistrado, nos gustaría explicarle a la audiencia cuál es la diferencia que se da en lo que son las obligaciones de medio y de resultado. Pero no se muevan al regreso de la pausa. Más carreteras para que nuestro país siga progresando. 4.180 kilómetros de nuevas carreteras. Más caminos para transportar la producción. Servicio de protección y asistencia vial. Carreteras más seguras. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. ¿No pagas a su vida? Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. El proyecto Santiago Ciudad Saludable es un proyecto integral de salud que viene a cambiar la vida de los ciudadanos de Santiago de una forma de vida sedentaria a un nivel de vida de actividad física y saludable. Empezó como un sueño, incluir en la psique de cada ciudadano de que podemos vivir mejor, de que podemos vivir más saludable. Enhorabuena. Bienvenido de corazón, gracias a ustedes, y a seguir fortaleciendo el orgullo que tenemos de ser santiagueros y de ser dominicanos. Muchísimas gracias. Señores, yo me siento sumamente emocionada de volver a mi ciudad corazón con un proyecto como este, Santiago Ciudad Saludable. Nuevas escuelas, remozamiento de aulas, mejor alimentación y nutrición, capacitación de nuevos docentes, educación equitativa e inclusiva. 7 años de esta revolución educativa. Seguimos avanzando. Ministerio de Educación.
Señores, estamos conversando con el magistrado Domingo Rafael Vázquez sobre las obligaciones de medios y de resultados. Y antes de irnos a la pausa, decíamos, magistrado, pero ¿cuáles son los fundamentos de esta distinción? ¿Qué es una obligación de medios? ¿Qué es una obligación de resultados? Con relación al objeto de las obligaciones, existen 3 clasificaciones al respecto. Se habla, por un lado, de obligaciones de dar o de hacer y de no hacer, adoptada desde el antiguo derecho francés por los redactores del Código Civil en los artículos del 1135 al 1146. En la evolución del tiempo, a principios del siglo XX, aparece otra división, obra de ese gran jurisconsulto francés y gran civilista, que escribió Tratado sobre Obligaciones, de Mogue, del final del siglo XIX, principio del XX, y en pleno siglo XX, el decano Jean Carbonnier, que establece la división entre obligaciones monetarias y obligaciones en naturaleza, que son diferentes de las obligaciones naturales. Y precisamente el fundamento de la división o clasificación entre obligaciones de medio y de resultado, además de fundarse y de encontrar su explicación en el objeto mismo de la obligación, es de Mogue, porque había una gran contradicción en la doctrina y la jurisprudencia, aunque con tendencia a hacer prevalecer el 1147 del Código Civil sobre el 1137, en cuanto a coordinarlo o concordarlo para que no hubiera una interpretación contradictoria. Porque el 1137 del Código Civil, con respecto a las obligaciones de dar, señala que esta obligación de dar no solamente comprende aquella de entregar la cosa en el lugar y tiempo convenido, sino también de cuidar y conservarla a cargo del deudor. Y establece que al respecto el deudor se ha de conducir como un buen padre de familia. En tanto que el 1148 del Código Civil, 1147 establece que el deudor no será condenado a pagar daño y perjuicio siempre y cuando demuestre que la inejecución del contrato o el retardo en la ejecución no tiene por causa su falta personal o que es el resultado de una causa extraña que no le sea imputable. Entonces, ante esa situación, ante esa contradicción, el 1137 daba a entender que el acreedor no solamente debía probar la inejecución, sino también la causa de esa inejecución. En tanto que el 1147 decía y daba a entender que comprobada la inejecución, se presumía la falta del deudor en razón de que solamente probando que no cometió falta o probando una causa extraña que es ajena, podría liberarse. Entonces ahí surge la idea de Mogue. Hay que determinar a qué se contrae la obligación del deudor. Razonablemente, a qué se compromete el deudor frente al acreedor, tomando en cuenta la obligación de dar, de hacer o de no hacer. Entonces, sabiamente, hasta el punto de que es una clasificación adoptada y admitida por toda la doctrina y por la misma jurisprudencia, señala que había que determinar cuándo el deudor asumía un acto, una prestación que implicara su aptitud positiva y cuándo una aptitud negativa. Entonces, a partir de ahí se establecen la división entre obligaciones de medios y obligaciones de resultado. Ese es el fundamento de ambas obligaciones. Entonces, ¿qué es una obligación, magistrado, ya de manera clara, que lo entienda el pueblo, lo entiende el mundo, de medio y de resultados?
ya Hay un concepto, una definición. Hay obligación de resultado, como dice su mismo nombre, cuando el deudor se compromete a satisfacer al acreedor mediante una prestación que implica la actitud o la acción positiva de ese deudor. Por ejemplo, el vendedor de mercancía o cosas muebles se obliga a entregar la cosa vendida en el tiempo y lugar determinado, pero a su vez el comprador se obliga a pagar el precio. En este caso estamos frente a lo que llaman un contrato signalamático perfecto, donde una de las características es que ambas partes son recíprocamente deudor y acreedor. El vendedor, acreedor del precio, pero deudor de la entrega de la cosa. El comprador, acreedor de la entrega de la cosa y deudor del precio. O es también el caso en el cual una persona se obliga a realizar una acción positiva de manera general frente o a favor del acreedor, en tanto que son obligaciones de medio aquellas en las cuales ya el deudor no se compromete a obtener un resultado, se obliga a poner en práctica todos los medios, de ahí que también se le llama obligaciones de medio, todos los medios a su alcance suficientes y necesarios para obtener ese resultado, y por tanto deberá conducirse en el empleo de esos medios con toda la prudencia y la diligencia como el verdadero padre de familia, entendiendo como padre de familia no el jefe y el amo de una familia, sino el hombre avisado, el hombre cuidadoso, el hombre prudente, el hombre diligente, que en determinadas circunstancias, por adversas que le sean, cumple con su obligación y prevé, el hombre previsto, el hombre que prevé todas las circunstancias que podrían impedir la ejecución de la obligación. Es el caso del médico, es el caso del abogado. El médico no se obliga a curar al enfermo, pero sí se obliga a poner en práctica de manera consciente y atenta los conocimientos de la ciencia médica para obtener la curación del enfermo. El abogado no se obliga a ganar el proceso, pero sí se obliga a poner en práctica de manera consciente y atenta, prudente y diligente, los conocimientos de la ciencia jurídica para obtener una sentencia favorable a los intereses de su cliente o de su representado. Entonces, eso es una obligación de medio, la otra es una obligación de resultado. Excelente. Yo pienso que, como dicen en el campo mío, más claro de ahí no canta un gallo. Ahora, nosotros nos preguntamos, magistrado, y se está preguntando el pueblo, el mundo, ¿cuál es la praxis? ¿Cuál es la importancia práctica de esta división? Muy importante. A que esto conviene que los abogados, que el pueblo maneje esta distinción, ya no en teoría, sino para qué me sirve a mí conocer lo que es los medios y los resultados en una obligación. Las obligaciones son el fundamento de la responsabilidad civil. Lamentablemente en nuestras universidades ni se da obligación ni se da responsabilidad civil. Yo di un año de obligaciones con un profesor muy eminente y que tiene una voz tan bajita y tan fina que solamente los que nos sentábamos adelante lo entendíamos, que era el doctor Bienvenido Mejía y Mejía. La importancia práctica de las obligaciones de medio y de resultado, y en vista a determinar cuándo el deudor compromete su responsabilidad civil y debe una indemnización al acreedor, está desde el punto de vista tanto de la carga de la prueba como de los medios que podía invocar para poder liberarse. Ahí viene el gran interés práctico
de la distinción entre ambos tipos de obligaciones, en que permite el abogado que domina y sabe cuándo una obligación es de medio y cuándo una obligación es de resultado, va a determinar a quién incumbe la carga de la prueba y qué en esencia debe probar. Porque muchos cantaletean el artículo 1315, actor incumbi probatio, pero se olvidan que dice también reus in excipiendo fi actor. Es verdad, el que inicia la acción, el demandante le incumbe probar la pretensión que busca en justicia, pero de momento en que aporta su prueba, o en este caso, en que uno u otro hay una especie de presunción de falta o no de falta, revierte la carga de la prueba al demandado. Entonces el demandado no es se convierte a su vez entonces en un sujeto activo, donde reside la dialéctica de la prueba. En un caso y en el otro, ¿cómo es la prueba? De medios, ¿a quién le corresponde la prueba? En el de resultados, ¿a quién le corresponde probar? ¿Y qué tipo de pruebas? Ahí viene. Sería lo más importante. Bueno, yo tengo una responsabilidad de medios y usted tiene una de resultados. ¿Quién tiene que probar? ¿Qué tengo que probar? ¿Bajo cuáles pruebas yo puedo hacerlo? Pero magistrado, con la anuencia suya y de ustedes al regreso de la pausa, ¿qué tengo que probar? ¿Cómo lo voy a probar? Más carreteras para que nuestro país siga progresando. 4.180 kilómetros de nuevas carreteras. Más caminos para transportar la producción. Servicio de protección y asistencia vial. Carreteras más seguras. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. ¿No pagas a su mujer? Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. El proyecto Santiago Ciudad Saludable es un proyecto integral de salud que viene a cambiar la vida de los ciudadanos de Santiago de una forma de vida sedentaria a un nivel de vida de actividad física y saludable. Empezó como un sueño, incluir en la psiquis de cada ciudadano de que podemos vivir mejor, de que podemos vivir más saludable. Enhorabuena. Bienvenido de corazón, gracias a ustedes, y a seguir fortaleciendo el orgullo que tenemos de ser santiagueros y de ser dominicanos. Muchísimas gracias. Yo me siento sumamente emocionada de volver a mi ciudad corazón con un proyecto como este, Santiago Ciudad Saludable.
nuevas escuelas, remozamiento de aulas, mejor alimentación y nutrición, capacitación de nuevos docentes, educación equitativa e inclusiva. 7 años de esta revolución educativa. Seguimos avanzando. Ministerio de Educación. Señores, estamos ya de regreso con Abogados, Justicia y Sociedad, conversando en esta ocasión con el magistrado Domingo Rafael Vázquez. Y decíamos antes de irnos a la pausa, magistrado, pero ¿a quién le corresponde la carga de las pruebas, tanto en la obligación de medios como de resultados? ¿Y qué tengo que probar? Eso tiene que quedar claro, sobre todo para los abogados, los magíster en Derecho Civil y Procesal Civil, que tienen que profundizar y afianzar este tipo de conocimientos. Precisamente este gran aporte de Demogue al establecer esta clasificación de las obligaciones y conciliar o hacer concordar el 1147 del Código Civil con el 1137 del mismo Código. Porque si analizamos el 1137, la carga de la prueba sería totalmente en materia de obligaciones de medio del acreedor, quien debía probar no solamente la falta del deudor o el hecho, la imprudencia o la negligencia, el hecho que imputable al deudor haría imposible la ejecución, y no limitarse a probar la inejecución como ocurre en las obligaciones de resultado. Entonces, en este caso, ¿a quién incumbe la prueba, la carga de la prueba en caso de obligaciones de medio? Le incumbe al acreedor. No le basta al acreedor demostrar que no se obtuvo un resultado. Tiene que probar que ese resultado no se obtuvo, pero porque el deudor no se condujo de manera prudente y diligente en el empleo de los medios para obtener ese resultado. De ahí tan difícil comprometer la responsabilidad civil tanto de un médico como de un abogado. ¿Por qué? Porque la víctima que demanda al médico no le basta probar de que la operación, el acto quirúrgico salió mal, el acto médico salió mal. No, tiene que probar que el acto médico salió mal porque el médico no se condujo al aplicar los conocimientos de la ciencia médica con la debida prudencia, con la debida diligencia, con el debido cuidado, no se comportó como el verdadero padre de familia. Tiene que demostrar que cometió una falta, una impericia, una imprudencia o una negligencia. Pero, magistrado, eso prácticamente quien pudiera hacer eso tendría que ser un perito, otro compañero de él. Ahí te porque va. un hombre normal, una mujer normal, carente del conocimiento de la medicina, no va a tener esa capacidad para hacerlo. Pero ¿qué ocurre? U otro abogado. Pero ¿qué ocurre? Y precisamente uno de los grandes problemas, en mi experiencia como juez conocedor del derecho civil, como juez conocedor de la responsabilidad civil, está precisamente en el mal manejo de la prueba en aquellas demandas que tienen que ver con los médicos. Porque lo primero que hay que partir es de nuestra realidad. Los médicos, hay un gran espíritu de solidaridad de colegas. Solo un médico puede desmentir a otro médico. Ahora, un peritaje en materia análisis, con laboratorio, en materia médica, un peritaje es muy difícil, sobre todo en los casos que más se presentan en la práctica, que son
intervenciones quirúrgicas. Después de hecha la intervención, salvo que se revele que el médico dejó cualquier elemento extraño, lo demás es muy difícil de probar. Entonces, ¿qué ocurre? Habría que recurrir no al experticio, sino al informe científico. Cuando aquí... ¿Y quién haría eso? Un caso práctico que me tocó a mí. Cuando aquí no existía tanta demanda en materia médica, a mí me tocó de defender a una doctora apellido Félix, me recuerdo como ahora, donde una persona la acusaba y la demandaba civilmente en daños y perjuicios sobre la base de que un medicamento, una inyección, le había producido lesiones en una mano. ¿Qué yo me planteé? Primero, hay que buscar un especialista de la misma materia que la doctora demandada y que ese especialista exponga al tribunal si ese medicamento, esa inyección, entre los efectos secundarios adversos al paciente, figuraría en eso. Cuando el médico declaró que ese medicamento no podía producir ese efecto secundario, yo obtuve que descargaran a la doctora Félix, que no la condenaran. También me tocó defender civil y penalmente a una persona muy amiga mía, su esposo, médico muy importante aquí en Santiago, por eso no voy a decir nombre, fue compañero mío de seminario. Cuando esa persona comenzaba a ejercer como médica ginecóloga, le imputaban la muerte de una parturienta. Incluso manipulada las personas por alguien que te diré fuera de cámara el nombre porque tú lo conoces muy bien, en venganza por una hija que se le murió en ese centro médico. Y toda demanda que iba contra esa clínica, ese personaje movía los hilos por debajo. Yo tuve, en base a las pruebas que se aportaron, de que ese médico no era responsable. Incluso probé que la parturienta, siendo un embarazo de peligro, porque tenía rasgos que podían producir un ataque de eclampsia, llegó con una preeclampsia, pero precisamente fue un 24 de diciembre y llegó bien chupadita la parturienta. ¿Tú me entiendes? Ahora, ¿cuál es el asunto? Que los abogados por ambiciosos no se buscan gente experta y tienen que saber que una demanda médica no puede ser manejada por cualquier abogado. Es un abogado que además de que domine la responsabilidad civil, sepa distinguir lo que es una obligación de medio y de resultado, sepa distinguir quién debe probar y qué debe de probar y qué medio de prueba vas a aportar. Porque es muy difícil un experticio, no obstante ser una cuestión científica, es muy difícil un experticio en materia médica. Magistrado, y en las obligaciones de resultados, ¿cuáles son las pruebas claves y a quién se le atribuye la carga de la prueba? Antes de llegar ahí, quiero hacer una aclaración. En cuanto a las obligaciones de medio, mucho por modismo, hablan de que ya la obligación del médico es resultado. No. Ningún procedimiento, ninguna obligación que implique cuestiones aleatorias, como es la cuestión del médico, siempre será una obligación de medios. Ahora, sí estoy de acuerdo con la doctrina de la jurisprudencia que habla de obligaciones de medios reforzada o agravada. ¿Qué significa eso? Donde la conducta del médico es apreciada con mayor rigor y por eso se distingue entre actos médicos quirúrgicos o necesarios para la salud y acto médico aunque no quirúrgico o no necesario para la salud. De ahí entonces que la obligación del cirujano plástico o estético sea apreciada con mayor rigurosidad y siendo una obligación de medio, es una obligación de medio agravada. ¿Por qué? Porque usted
Las arrugas que usted tiene en la cara, usted puede vivir con ellas y no se va a morir. Entonces, por lo tanto, no se considera una operación necesaria para la salud del paciente. Y por tanto, los medios a emplear, la conducta del cirujano plástico o estético es apreciada con mayor rigurosidad y estamos frente a una obligación de medio agravada o reforzada. Magistrado, es interesante esto, ¿eh? Qué bueno, estamos en vivo para la República Dominicana y para el mundo a través de una red de canales de televisión, Canal 25, Canal 29, Canal 16, Canal 57, Canal 70, Canal 42, 51 en Estados Unidos y a través de nuestras redes en todo el globo terráqueo, conversando con el magistrado Domingo Rafael Vázquez. Y nos preguntamos, magistrado, en estas obligaciones, ¿qué importancia tiene lo que es los casos fortuitos o de fuerza mayor? ¿Y qué significan? Pero al regreso de la pausa. Más carreteras para que nuestro país siga progresando. 4.180 kilómetros de nuevas carreteras. Más caminos para transportar la producción. Servicio de protección y asistencia vial. Carreteras más seguras. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. Propagás Azul. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. El proyecto Santiago Ciudad Saludable es un proyecto integral de salud que viene a cambiar la vida de los ciudadanos de Santiago de una forma de vida sedentaria a un nivel de vida de actividad física y saludable. Empezó como un sueño, incluir en la psiquis de cada ciudadano de que podemos vivir mejor, de que podemos vivir más saludable. Enhorabuena. Bienvenido de corazón, gracias a ustedes, y a seguir fortaleciendo el orgullo que tenemos de ser santiagueros y de ser dominicanos. Muchísimas gracias. Señores, yo me siento sumamente emocionada de volver a mi ciudad corazón con un proyecto como este, Santiago Ciudad Saludable. Nuevas escuelas, remozamiento de aulas, mejor alimentación y nutrición, capacitación de nuevos docentes, educación equitativa e inclusiva. 7 años de esta revolución educativa. Seguimos avanzando.
Educación. Señores, gracias por continuar con nosotros. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de caso fortuito o de fuerza mayor y estábamos prácticamente concluyendo lo que son las pruebas en las obligaciones de resultados. La situación en cuanto a la carga de la prueba en las obligaciones de resultado es completamente distinto a las obligaciones de medio. En este caso, la regla es que si el deudor no cumple, no ejecuta la obligación en el tiempo, lugar y circunstancias convenidas o retarda en esa ejecución, entonces hay una presunción favorable al acreedor. Le basta al acreedor probar que el resultado, que la obligación no fue ejecutada, no fue cumplida, y se presume entonces que el deudor incurrió en una falta, en una imprudencia, en una negligencia. Mientras en las obligaciones de medio el acreedor tiene que probar, no hubo un resultado, pero porque tú no te conduciste como un buen padre de familia y no te empleaste los medios por esta y esta razón. En este caso, es lo contrario. Tú no cumpliste con la ejecución de la obligación, por tanto, tú cometiste una falta y tú no te comportaste como un buen padre de familia. Entonces, aquí viene el asunto. En cuanto a la prueba, el sujeto más activo sería entonces el deudor. Es el que tendría que probar que, si bien no se obtuvo el resultado, y aun cuando se presuma su falta, él debe demostrar que no hubo falta de su parte o que obedece a una causa extraña. Al establecer que no hubo falta de su parte, estamos frente a lo que se llama la prueba negativa. Pregúntale a un abogado por ahí qué significa la prueba negativa, que te van a quedar patinando. Hay prueba negativa cuando la ley admite la prueba en contrario, pero la prueba es difícil de aportar, por no decir imposible. En este caso, aportar la prueba de que no cometió falta para el deudor sería muy difícil. Entonces ya a partir del principio se te habla de las obligaciones de resultado propiamente dichas, pero entonces ahí vienen la categoría de las obligaciones de resultado atenuada en cuanto a la prueba y las obligaciones de resultado agravada. Cuando hay una obligación de resultado atenuada en materia de arrendamiento, el artículo 1732 del Código Civil, donde dice que el arrendatario debe conservar y cuidar y velar por el buen estado de la cosa arrendada durante todo el tiempo que tiene el goce sobre la misma, y solo será condenado cuando haya cometido una falta que le sea imputable. Pero en la misma materia de arrendamiento, ya por cláusula contractual 1772, 1773 del Código Civil, las partes pueden convenir o que el deudor asumirá todos los casos fortuitos, todos los casos de fuerza mayor, o que solamente asumirá los casos fortuitos o de fuerza mayor con carácter extraordinario. Pero entonces, en materia de aparcería... ¿Qué diferencia hay entre arrendamiento y aparcería? Bueno, hay lo que se llama el arrendamiento propiamente dicho, que es tal como lo conocemos, alquiler, arrendamiento de inmuebles. El código habla de
de arrendamiento rústico, que sería el contrato de aparcería, pero donde el arrendatario, sería lo que llamamos aquí el contrato de a media, donde el arrendatario recibe el inmueble del arrendador o propietario para cultivarlo y teniendo el derecho sobre la mitad de los frutos. Entonces, la parcería sería el tipo de arrendamiento, pero ya cuando tiene que ver con animales. En este caso, en materia de parcería, el artículo 1825 del Código Civil establece que en este caso el deudor asume todas las consecuencias de todos los casos fortuitos o de fuerza mayor. Entonces, como tú verás, qué importante es que el abogado, cuando vayas a litigar, porque aunque esto se aplique en materia contractual, más sin embargo, en materia delictual, cuando se trata tanto de delito y sobre todo de cuasi delito, el hecho de la cosa inanimada, recoge vigencia, porque nos encontramos allí que aunque no hay un contrato, pero hay obligaciones de medio y obligaciones de resultado, puede existir obligación de medio y obligación de resultado, tanto principal como accesoria, y te vas a encontrar que ya eso tenemos que dejarlo porque es muy complicado el asunto para una próxima entrega, los medios de exoneración que podría aprobar e invocar el deudor para no ver comprometida su responsabilidad civil, los cuales se aplican tanto a las obligaciones de medio como a las obligaciones de resultado. Magistrado, quisiéramos continuar, pero lo que vamos a hacer es que vamos a organizar un nuevo programa para completar esta parte. Cuando tú quieras. Así que gracias, magistrado. Siempre a las órdenes. Y a ustedes, amigos televidentes, qué importante es contar con un público como ustedes, siempre atento y nosotros contribuyendo un poquito con la comunidad jurídica nacional e internacional, abogados, justicia y sociedad. Y como siempre, que Dios le bendiga.